Llevé el celular de mi nuera a reparar. El técnico, un amigo de la familia, me llamó a un lado y, con el rostro completamente serio, me dijo que cancelara las tarjetas, cambiara las contraseñas y huyera de inmediato. Confundida, apenas pude preguntarle qué pasaba, y cuando me mostró la pantalla, lo que vi me heló la sangre. Me llamo Ana Morales, tengo 54 años, y jamás imaginé que un simple favor familiar se convertiría en el punto exacto donde todo en mi vida comenzaría a derrumbarse. Recuerdo que ese día había salido temprano, sin sospechar que lo que cargaba en el bolso no era solo un teléfono descompuesto, sino una historia entera de traición escondida entre mensajes y fotografías que nadie debía ver. Mientras el técnico hablaba, sentí un temblor en el pecho, como si el cuerpo entendiera antes que la mente que algo estaba por romperse dentro de mí. Su voz se escuchaba lejana, pero cada palabra se quedaba grabada, y aunque traté de convencerme de que debía haber un error, no tardé en comprender que el error había sido mío, confiar demasiado. Pasé la vida creyendo que la bondad protegía, que el esfuerzo silencioso y la entrega incondicional siempre regresaban en forma de cariño y respeto. Trabajé, ayudé, sostuve a todos sin esperar nada más que paz a cambio, pero la vida me enseñó ese día que hay personas que solo se acercan a la luz para aprender a fingirla. Nunca pensé que el dolor pudiera sentirse tan físico, tan real, como una corriente fría que sube desde el estómago hasta la garganta, dejándote sin aire, sin fuerza, sin respuestas. Afuera, el sol seguía brillando como si nada hubiera pasado, los autos pasaban, la gente caminaba apurada, y yo permanecía ahí, inmóvil, con el celular en las manos y la certeza de que todo lo que conocía acababa de cambiar. No sé cuánto tiempo estuve mirando esa pantalla antes de reaccionar, pero cuando logré hacerlo, ya no era la misma mujer que había entrado en ese taller minutos antes. Algo en mí se quebró en silencio, y lo peor fue entender que, aunque cerrara los ojos, esa imagen seguiría ahí, grabada para siempre, esperando el momento en que me atreviera a enfrentarla. Antes de aquel día en el taller, mi vida parecía tranquila, casi predecible, como esos amaneceres que se repiten sin cambios y uno termina creyendo que la rutina también es una forma de amor. Vivía en una casa sencilla en las afueras de Puebla, con paredes que olían a café recién hecho y a pan caliente cuando el horno encendía. Me gustaba despertar temprano, abrir las cortinas y dejar que el sol entrara hasta la cocina mientras preparaba el desayuno. Mi hijo salía apurado rumbo al trabajo y su esposa, siempre impecable, revisaba el teléfono con esa atención que a veces parecía más cariño por la pantalla que por las personas que tenía enfrente. En ese entonces no veía señales, o quizá las había y simplemente elegí no mirarlas, porque cuando una mujer ama, aprende a justificar lo que en el fondo ya sabe. Durante muchos años me dediqué a cuidar de los demás. Primero de mi esposo, que partió antes de tiempo, y después de mi hijo, que se convirtió en el centro de todo lo que hacía. Fui madre, amiga, enfermera y sostén, todo al mismo tiempo, sin que nadie me lo pidiera, solo porque creí que así debía ser. Trabajaba haciendo arreglos de costura en casa, alcanzaba para vivir con modestia, pagar los servicios y ayudar cuando ellos lo necesitaban. Nunca me quejé, ni siquiera en los días en que el cansancio me pesaba tanto que me costaba levantarme de la silla. Aprendí a callar mis propias tristezas, convencida de que mientras no las dijera en voz alta, tal vez se volverían más pequeñas. Cuando Camila llegó a nuestras vidas, creí que traería alegría y compañía. Era joven, educada, con esa seguridad que solo tienen las personas acostumbradas a ser escuchadas. Desde el primer día quise que se sintiera parte de la familia, preparé su comida favorita, cuidé la casa mientras ellos salían, y hasta me esforcé por no opinar en lo que no me correspondía. Me decía a mí misma que debía adaptarme, que los tiempos habían cambiado, que su forma de ser era distinta, pero que con paciencia todo se acomodaría. Poco a poco empecé a notar silencios que no entendía, miradas que se cruzaban cuando entraba a la habitación, conversaciones que terminaban apenas me veían. A veces llegaban tarde y decían que el tráfico estaba insoportable, pero yo sabía que no siempre era así. Prefería creerles, porque aceptar la duda habría sido aceptar que mi hogar ya no era mío. Me repetía que todo estaba bien, que el amor se veía distinto con el tiempo, que mi papel era sostener, no preguntar. A veces pienso que una parte de mí lo sabía desde el principio, pero el corazón se niega a aceptar que el amor de una madre pueda volverse su punto más débil. Seguí ayudando, cocinando, limpiando y callando, convencida de que el cariño se gana con paciencia y que el agradecimiento siempre regresa de alguna forma.
No imaginaba que estaba pagando un precio mucho más alto del que podía soportar, ni que mi lealtad terminaría revelándome, en la pantalla de un teléfono ajeno, la verdad que destruiría todo lo que había construido. Con el paso de los meses, el ambiente dentro de la casa comenzó a transformarse de una manera tan sutil que al principio no supe distinguir si era mi imaginación o si realmente algo se estaba moviendo bajo esa aparente calma que tanto trabajo me había costado sostener. Camila ya no era la joven amable y atenta que llegaba con flores los domingos o preguntaba si necesitaba ayuda en la cocina. Su tono se volvió seco, su mirada distante y su presencia empezó a llenar los espacios con un aire tenso, como si cada gesto mío la incomodara. Pensé que se trataba de cansancio o de las presiones del trabajo, pero en el fondo intuía que el cambio tenía un nombre que me dolía aceptar: yo. Los primeros indicios fueron casi imperceptibles, pequeñas grietas en la rutina que antes parecía inquebrantable. Una taza movida de lugar, una puerta cerrada justo antes de que yo entrara, conversaciones que se interrumpían al escuchar mis pasos o miradas fugaces que se cruzaban entre ellos cuando fingían sonreírme. Las tardes comenzaron a sentirse más largas y el silencio más pesado. Los olores de la comida eran distintos, los horarios cambiaban sin aviso y, de pronto, cada rincón de la casa parecía pertenecer a alguien más. No era una discusión abierta ni un rechazo directo, era una forma más cruel de exclusión, hacerme sentir invisible. Una noche, mientras pasaba por el pasillo rumbo a mi cuarto, escuché la voz baja de mi hijo diciendo que no quería que me sintiera mal, que solo necesitaban espacio, que con el tiempo todo se acomodaría. Ella no respondió, pero ese silencio fue una confesión. Desde entonces comencé a notar cómo mi opinión dejó de importar en las decisiones cotidianas. Los planes se hacían sin consultarme, las compras llegaban sin que yo supiera, y cuando intentaba participar, me respondían con frases suaves y corteses que en realidad cerraban cualquier conversación. Los fines de semana dejaron de ser familiares. Se llenaron de caras nuevas que apenas me dirigían la palabra, amigos y parientes de ella que se adueñaban de la sala mientras yo observaba desde la cocina, fingiendo que tenía algo que hacer para no sentirme de más. Cada palabra mía era medida, cada movimiento juzgado con un silencio que dolía más que cualquier reproche. Con el tiempo entendí que ya no era parte de ese mundo que ayudé a construir, sino una sombra discreta que todos toleraban por compromiso. El desprecio se instaló como un huésped silencioso que nunca se va. No fue de golpe, sino en gestos minúsculos. Las mantas tejidas con mis propias manos desaparecieron del sillón, los retratos familiares fueron reemplazados por decoraciones frías, y las flores que solía poner en la mesa fueron cambiadas por arreglos modernos sin aroma. Cuando pregunté por qué había guardado mis cosas, me respondió con una sonrisa educada que era hora de renovar el ambiente, de dejar espacio para lo nuevo. Esa frase se me quedó grabada como una herida. Mi hijo, tan absorbido por el trabajo, apenas notaba lo que ocurría o quizá prefería no verlo. Cada intento por hablar terminaba en evasivas, en promesas de que todo estaría bien, en una mano sobre mi hombro que más que consuelo parecía una despedida. Empecé a guardar silencio para evitar tensiones, a fingir que no escuchaba lo que se decía en voz baja, y a convencerme de que lo mejor era no incomodar. Pero en el fondo sabía que ya me estaban desplazando con la delicadeza de quien mueve una silla sin hacer ruido, hasta dejarme de pie. El hogar que un día fue refugio se volvió una casa ajena. Los aromas, las risas, los sonidos que antes daban vida ahora se mezclaban con un vacío imposible de ignorar. Camila caminaba por los pasillos con paso firme, con la seguridad de quien se sabe dueña del terreno, y cada vez que cruzábamos la mirada, comprendía sin palabras que mi tiempo en ese lugar se estaba agotando. Y aunque trataba de aferrarme a los recuerdos y a la idea de familia que había sostenido durante tantos años, dentro de mí crecía la certeza de que estaba a punto de perderlo todo, incluso la dignidad de sentirme en casa. El momento en que comprendí que ya no pertenecía llegó sin gritos ni discusiones, disfrazado de una invitación que nunca fue para mí. Aquella tarde, mientras doblaba la ropa en mi cuarto, escuché risas y pasos apresurados en el pasillo. Al salir, vi la mesa del comedor cubierta con platos nuevos, copas de cristal y un mantel que nunca había visto antes. Camila daba instrucciones con esa calma suya que siempre parecía un acto de poder disfrazado de cortesía, y mi hijo la ayudaba a colocar los cubiertos, sin notar que yo los observaba desde la puerta. Pregunté con naturalidad si celebrábamos algo especial. Ella giró apenas el rostro, me miró con una sonrisa medida y dijo que venían unos invitados del trabajo, que sería una cena pequeña,
Algo rápido, nada importante. Fingí creerle, pero cuando el reloj marcó las 8 y el timbre sonó, la casa se llenó de gente vestida con elegancia, de voces que resonaban como si yo no existiera. Nadie me había mencionado. Nadie me esperaba. Y sin embargo, yo estaba ahí, invisible, tratando de sonreír mientras sentía que algo se deshacía dentro de mí. La mesa tenía 11 lugares, todos ocupados, y por un instante creí que había un error. Caminé despacio, con el corazón encogido, hasta que vi que no quedaba ninguna silla libre. Camila levantó la vista, notó mi presencia y, sin perder la sonrisa, dijo con tono amable que podía sentarme en la cocina, donde habría más espacio. La frase cayó sobre mí como una bofetada disfrazada de educación. Mi hijo, quizá incómodo, apenas alcanzó a decir que después me llamaría para probar el postre, y volvió a reír con los invitados como si nada hubiera pasado. El silencio dentro de mí fue absoluto. Me quedé de pie unos segundos, observando cómo brindaban, cómo ella levantaba la copa y hablaba de proyectos y viajes, mientras yo sostenía la bandeja vacía sin saber dónde dejarla. Los reflejos de las luces sobre los cristales me hicieron pensar en todo lo que alguna vez quise creer sobre la familia, que el respeto era eterno, que el amor podía resistir cualquier distancia. Pero en ese instante supe que el cariño también puede morirse en silencio, sin un adiós, sin una escena, solo con una mirada que te borra. Decidí retirarme sin hacer ruido. Caminé hacia mi cuarto despacio, escuchando las risas detrás de mí, y cerré la puerta con cuidado para no interrumpir la felicidad ajena. En el espejo, el reflejo me devolvía el rostro de una mujer que había vivido para los demás, que había entregado todo y que ahora no tenía lugar ni en la mesa ni en la memoria de los suyos. No lloré, aunque la garganta ardía, simplemente me senté en la cama, en la misma posición de siempre, y traté de entender en qué momento pasé de ser madre a ser estorbo. A la mañana siguiente, al despertar, la casa estaba impecable, sin rastros de la cena. Camila preparaba café y hablaba por teléfono con una sonrisa tranquila, como si la noche anterior no hubiera significado nada. Me saludó con amabilidad y preguntó si había dormido bien. Respondí que sí, porque decir la verdad habría sido inútil. Ya no se trataba de sentimientos, sino de un mensaje claro: mi presencia había dejado de ser necesaria. Desde ese día, cada vez que la veía acomodar la casa, sentía que con cada movimiento borraba una parte de mi historia. Guardaba fotos, cambiaba muebles, reorganizaba espacios que durante años fueron míos. Yo la observaba hacerlo con esa calma de quien limpia lo viejo para dejar lugar a lo nuevo, entendiendo que lo que desaparecía con cada caja no eran solo objetos, sino pedazos de mi vida. Fue entonces cuando acepté, sin decirlo en voz alta, que estaba siendo desplazada de manera elegante, sin que nadie tuviera que pedirme que me fuera. Después de aquella noche en que comprendí que había dejado de pertenecer, el ambiente dentro de la casa cambió con una suavidad engañosa. Camila empezó a mostrarse amable, demasiado amable, con esa dulzura que no nace del cariño sino del cálculo. Me ofrecía café por las mañanas, me preguntaba si necesitaba algo del mercado, dejaba flores en la mesa como si quisiera borrar lo ocurrido y reconstruir una paz que ya no existía. Yo respondía con una sonrisa medida, más por educación que por convicción, y observaba cada uno de sus gestos tratando de entender si detrás de esa cortesía se escondía culpa o una estrategia más elaborada. Mi hijo, ajeno a todo, parecía aliviado por aquella aparente armonía. Reía con naturalidad, hablaba con entusiasmo de su trabajo, y en ocasiones me abrazaba al salir, como si esos pequeños gestos pudieran tapar las grietas que ya se extendían por todo. No quería preocuparlo. Me limité a seguir el ritmo de ese nuevo orden, silencioso y frágil, fingiendo que las heridas se habían cerrado. Durante semanas todo se mantuvo así, envuelto en una calma sospechosa. Los días se sucedían entre conversaciones superficiales, comidas sin tensión y sonrisas perfectamente calculadas. Por momentos quise creer que las cosas realmente estaban mejorando, que el cariño había regresado a casa y que mis temores habían sido exagerados. Me aferré a esa idea como quien se aferra a un recuerdo, aunque en el fondo sentía que la serenidad era tan artificial que bastaba un pequeño movimiento para que todo se viniera abajo. Una tarde cualquiera, mientras lavaba los platos, escuché que hablaban en el patio. Las voces eran bajas, pero el tono de Camila tenía una firmeza que no dejaba espacio a la duda. Decía que era mejor hacerlo después del viaje, que así resultaría más fácil.
No entendía a qué se refería, pero las manos comenzaron a temblarme. Fingí no haber escuchado, seguí fregando los trastes y respiré despacio, tratando de calmar el presentimiento que me apretaba el pecho. Al día siguiente me propuso salir juntas a comprar un regalo para su madre. Acepté con cautela, y durante el trayecto se mostró atenta y conversadora. Habló de trabajo, de recetas y de planes futuros, con un tono tan sereno que por un momento logré relajarme. Entramos a una tienda de regalos, eligió un perfume costoso y antes de pagar dijo con ligereza que pronto habría una reunión familiar, algo para celebrar la unión y los nuevos comienzos. Sus palabras se quedaron flotando en el aire como un eco que no sabía interpretar, pero el brillo de sus ojos me hizo comprender que detrás de aquella frase había algo más que una simple reunión. Esa noche acomodé mi ropa con una sensación extraña. Había una parte de mí que quería creer que todo era cierto, que estábamos recomponiendo la relación, que por fin íbamos a recuperar la paz. Sin embargo, otra voz, más vieja y sabia, me repetía que tuviera cuidado, que las tormentas más fuertes siempre llegan después del silencio más profundo. Pasé los días siguientes aferrándome a la idea de que nada malo estaba por suceder. Cocinaba con esmero, cuidaba los detalles, intentaba llenar la casa de ese calor que tanto faltaba. Cuando preparé los guisos favoritos de mi hijo y vi cómo los probaba con una sonrisa, sentí una chispa de alegría, una nostalgia dulce por los tiempos en que éramos solo él y yo, antes de que todo se complicara. Me abrazó con ternura, y ese instante me hizo pensar que quizá el amor podía, de algún modo, rescatar lo que aún quedaba. Pero hay silencios que engañan, son tan suaves que adormecen la intuición y hacen creer que el peligro ha pasado. Sin embargo, dentro de mí algo permanecía alerta, una inquietud difícil de nombrar, como si el alma presintiera que la calma no era más que una antesala. Aún no lo sabía, pero aquella serenidad aparente era solo el respiro antes del golpe que terminaría por destruir lo que quedaba de mi fe en ellos. La noche de la reunión llegó envuelta en una calma engañosa. Desde temprano la casa estaba llena de movimiento, flores nuevas en los floreros, copas alineadas sobre la mesa, música suave que flotaba en el aire como si nada malo pudiera pasar. Camila me pidió que la ayudara con los últimos detalles. Hablaba con dulzura y sonreía de un modo tan convincente que por un instante logré creer que esa celebración también era mía. Me vestí con sencillez, preparé mi cabello y respiré hondo frente al espejo, diciéndome que era hora de dejar atrás los resentimientos y disfrutar de una noche tranquila. Los invitados comenzaron a llegar con puntualidad. Algunos me saludaron con amabilidad, otros apenas me dirigieron la palabra. Entre los rostros conocidos reconocí al jefe de mi hijo, compañeros de trabajo, incluso familiares de Camila que rara vez visitaban la casa. Todo parecía perfectamente organizado, demasiado perfecto. Me senté en una esquina del comedor, observando cómo se llenaban las copas, cómo las risas crecían y la conversación giraba siempre alrededor de ellos dos. Nadie me incluía, pero no me importó. Quise creer que el simple hecho de estar ahí ya era un paso hacia algo mejor. En medio del bullicio, el técnico del taller, el mismo que días atrás me había mostrado la verdad en aquella pantalla, apareció entre los invitados. Lo saludé con una mezcla de sorpresa y confusión. No sabía que conocía a Camila. Su mirada me buscó con urgencia, y al encontrarme, asintió apenas, como si tratara de advertirme algo. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. Quise acercarme, pero antes de poder hacerlo, Camila tomó la palabra para brindar. Levantó la copa y anunció que tenía una noticia importante que quería compartir con todos. Hablaba con elegancia, cada palabra medida, cada gesto calculado. Agradeció la presencia de todos, habló del amor, de los nuevos comienzos, de la confianza. En ese momento mi hijo la miraba con orgullo, sin imaginar lo que estaba por suceder. De pronto, una notificación sonó desde el teléfono conectado al altavoz del salón. Todos voltearon. Camila palideció, trató de disimular, pero la pantalla encendida mostró un mensaje que no era para mi hijo. Un silencio denso se apoderó del lugar. El técnico, desde el fondo, me miró sin moverse, y yo entendí que aquello que había visto días atrás estaba a punto de salir a la luz. Mi hijo tomó el teléfono con las manos temblorosas, lo desbloqueó, y la verdad estalló frente a todos. Fotografías, conversaciones, mensajes con otro hombre. Los invitados intentaron apartar la vista, algunos fingieron no entender, otros abandonaron el salón. Camila permaneció inmóvil,
con la copa todavía en la mano, sin poder sostener la mentira. Él la miró con una mezcla de incredulidad y furia, preguntándole una y otra vez si era cierto, pero ella no respondió. Yo seguía ahí, petrificada, recordando el momento en que el técnico me había mostrado esas mismas imágenes, cuando me rogó que me alejara antes de que todo se derrumbara. El silencio que siguió fue insoportable. Escuché el golpe del teléfono contra la mesa, el sonido del vidrio al quebrarse, y luego la voz de mi hijo diciendo que no quería verla nunca más. Nadie se atrevía a moverse. Camila intentó acercarse a mí, como buscando un apoyo que ya no existía, y solo pude mirarla sin decir una palabra. No sentía rabia, ni alegría, ni alivio, solo una tristeza inmensa por haber tenido razón. Me quedé quieta, observando cómo la mentira se desmoronaba frente a todos, mientras la música seguía sonando en un intento inútil de llenar el vacío. Esa noche comprendí que hay verdades que no necesitan ser dichas en voz alta, se revelan solas, en el momento exacto en que la vida decide ajustar cuentas. Lo que vi en esa pantalla no solo destruyó un matrimonio, también me arrancó la última ilusión de pertenecer a una familia unida. Sin embargo, mientras las luces se apagaban y los invitados se marchaban en silencio, supe que, de algún modo, había recuperado algo que creía perdido, la capacidad de mirar de frente, sin miedo, sin callar, sin mentiras. La madrugada llegó sin que nadie lo notara. El último invitado había salido en silencio, dejando tras de sí el eco de una cena que nunca se olvidaría. Mi hijo permanecía sentado en la sala, con la mirada perdida, la respiración entrecortada y el teléfono aún en la mano, como si no pudiera soltarlo ni aceptar lo que acababa de descubrir. Me acerqué despacio, queriendo hablarle, pero no supe qué decir. No existían palabras que pudieran curar una herida que se había abierto de golpe frente a todos. Lo miré con el mismo amor con que lo había mirado desde niño, y por primera vez comprendí que ya no podía protegerlo de nada. Camila seguía ahí, inmóvil, descalza, con los restos del vestido arrugado y el maquillaje borrado por las lágrimas que ni siquiera había intentado limpiar. Parecía pequeña, casi irreconocible, y por un instante me pregunté en qué momento una mujer puede mentir tanto sin sentir el peso de su propia mentira. Trató de hablar, pero la voz se le quebró. Mi hijo levantó la mano, no para golpearla, sino para pedir silencio. Después se levantó sin mirarla y subió las escaleras con pasos lentos, como quien carga una cruz invisible. No hice nada. Solo me quedé observando la escena mientras la noche se deshacía detrás de las cortinas. Había un olor extraño en el aire, mezcla de vino derramado y flores marchitas. Camila se giró hacia mí y dijo con voz temblorosa que todo era un malentendido, que las cosas no eran como parecían. No le respondí. No porque quisiera castigarla, sino porque ya no había nada que decir. La verdad no necesitaba defensa, estaba ahí, desnuda, expuesta frente a todos, y por fin sostenida por sí misma. El técnico regresó al día siguiente para devolverme un documento que había quedado en su taller. Cuando lo vi, me agradeció en voz baja por no haberlo culpado de nada y dijo que lamentaba lo ocurrido. Me contó que había intentado advertirme sin revelar demasiado porque conocía a mi nuera desde antes, que había sido cliente frecuente en el mismo lugar donde arreglaban los teléfonos. En su voz había pena, no por ella, sino por mí. Y aunque sus palabras confirmaban lo que ya sabía, las escuché con serenidad, como quien finalmente se libera de una carga demasiado pesada. Durante los días siguientes, la casa se volvió un campo de sombras. Camila se encerraba en su habitación y mi hijo apenas salía. Yo me encargaba de las tareas básicas, no por costumbre, sino por instinto, porque el movimiento me ayudaba a no pensar demasiado. Una mañana, mientras tendía la ropa en el patio, él apareció con las maletas listas y una determinación en el rostro que no le había visto nunca. Me dijo que necesitaba tiempo, que se iría por unos días, que no podía respirar en esa casa. Le ofrecí acompañarlo, pero negó con la cabeza y me abrazó con una fuerza que dolía. Cuando el auto se alejó, Camila bajó las escaleras y se detuvo frente a mí. Me pidió perdón con los ojos hinchados y las manos temblorosas. Dijo que nunca había querido hacerme daño, que lo suyo había sido un error. Escuché todo sin interrumpirla, y cuando terminó, solo respondí que el daño no siempre viene del odio, a veces viene del egoísmo, de esa necesidad de llenar vacíos con mentiras. No hubo más. Se marchó al día siguiente, dejando su ropa tirada, su perfume en el aire y una casa que por fin volvía a respirar.
El silencio posterior fue distinto al de antes. Ya no dolía, no pesaba, era una calma que traía descanso. Por primera vez en mucho tiempo, el espacio parecía mío otra vez. Caminé por los pasillos despacio, toqué las paredes, abrí las ventanas y dejé que entrara la luz. Había polvo, había desorden, pero también había verdad, y esa era la base sobre la que quería empezar de nuevo. Unos días después, el técnico me llamó para avisar que había eliminado toda la información del teléfono y que el dispositivo estaba listo para recoger. Fui al taller con paso firme, lo tomé entre mis manos y lo guardé sin volver a encenderlo. No necesitaba mirar nada más, la historia estaba completa, y cada imagen que alguna vez dolió ya se había convertido en una lección. Esa tarde, al regresar a casa, encontré sobre la mesa una nota escrita por mi hijo. Decía que estaba bien, que necesitaba sanar a su manera, y que agradecía que nunca le hubiera mentido. Esa línea fue suficiente para comprender que, a pesar de todo, algo bueno había quedado en él. Sonreí sin lágrimas, con esa paz que llega cuando se entiende que la justicia no siempre necesita castigo, a veces basta con que la verdad salga a la luz. Pasaron varios días antes de que mi hijo quisiera verme. No insistí, porque comprendí que las heridas profundas no sanan con palabras ni con abrazos forzados, sino con silencio y tiempo. Cuando por fin me llamó para pedirme que lo visitara, sentí una mezcla de alivio y temor, como si el alma se preparara para una conversación que cambiaría algo más que nuestra relación. Fui a su nuevo departamento, un espacio pequeño y desordenado, con cajas abiertas y el aroma a soledad que deja la tristeza cuando se instala por completo. Estaba sentado junto a la ventana, con la mirada perdida y el gesto abatido de quien lleva demasiadas noches sin dormir. Al verme, sonrió con un esfuerzo que dolía. Me invitó a pasar y me ofreció té, aunque sabía que ninguno de los dos tenía hambre ni sed. Permanecimos frente a frente en un silencio denso, lleno de cosas que queríamos decir, pero que pesaban demasiado. Sus ojos rojos hablaban más que sus palabras. Cuando por fin empezó a hablar, su voz sonó ronca, como si cada frase le costara trabajo. Dijo que no entendía cómo había llegado a ese punto, que se sentía humillado, traicionado, que no solo perdió a su esposa, sino la confianza en sí mismo. Escucharlo fue como mirar a un niño que intenta recomponer algo que ya está roto. No interrumpí, no ofrecí consuelo inmediato, porque comprendí que a veces lo único que necesita una persona herida es que alguien escuche sin juzgar. Me habló de la vergüenza que sentía, del miedo a volver a empezar, del resentimiento que aún lo perseguía. Yo solo asentía despacio, dejando que el tiempo se estirara entre nosotros hasta que por fin preguntó si yo había sabido la verdad antes que él. Esa pregunta me atravesó como una corriente helada. Le respondí con calma que sí, que el técnico me había mostrado todo, y que había querido protegerlo, pero no supe cómo hacerlo sin destruirlo. Dije que tuve miedo, no de su reacción, sino de que pensara que yo buscaba separar o interferir. Miedo a que creyera que hablaba por celos o por costumbre de madre controladora. Guardé silencio porque pensé que el tiempo me daría la oportunidad de explicarle todo con serenidad, pero la vida decidió hacerlo a su manera. Mientras hablaba, me observaba con esa mirada que mezcla reproche y ternura, y al terminar, bajó la cabeza. En ese instante apoyó la frente sobre mis manos, igual que cuando era niño, y esa imagen rompió algo dentro de mí. Dijo que lo sentía, que nunca imaginó que yo también estaba sufriendo dentro de esa casa donde él creía que todo funcionaba. Se disculpó por no haber notado mi incomodidad, por no haber defendido mi lugar cuando me hicieron a un lado, por haber permitido que mi silencio se confundiera con resignación. Escuchar esas palabras me desbordó. Durante años había creído que callar era una forma de amor, que soportar era sinónimo de fortaleza, pero esa tarde entendí que callar también puede convertirse en una forma de desaparecer poco a poco. Le respondí que no había nada que perdonar, porque una madre no necesita disculpas cuando ve a su hijo aprender a mirar con los ojos del alma. Dije que no guardaba rencor, que el odio solo sirve para mantenernos atados a lo que ya no tiene remedio. Le aseguré que lo importante no era lo que habíamos perdido, sino lo que aún podíamos reconstruir desde la verdad. Entonces guardó silencio y me observó largo rato, con una tristeza limpia, esa que llega cuando el llanto ya no quema. Después me preguntó si quería volver a vivir con él o si prefería quedarme sola por un tiempo. No respondió mi corazón de inmediato, porque comprendí que la pregunta no era dónde quería estar, sino quién quería ser.
Había pasado media vida viviendo para los demás, renunciando a mis propios deseos para sostener la paz ajena, y por primera vez sentí la necesidad de pensar en mí. Respiré hondo y le dije con calma que necesitaba distancia, que no era un adiós, sino un comienzo diferente, uno donde pudiera recordarme sin culpas ni obligaciones. Sus ojos se llenaron de respeto, no de tristeza. Asintió sin discutir, entendiendo que esta decisión no nacía del egoísmo, sino de una dignidad que había tardado demasiado en despertar. Nos abrazamos largo, con la fuerza silenciosa de quienes saben que la vida cambia, pero el amor verdadero nunca desaparece. Al salir, caminé despacio por la calle vacía, sintiendo la brisa fría sobre el rostro. Por primera vez en mucho tiempo no sentí miedo, ni ansiedad, ni necesidad de justificarme. Comprendí que algo dentro de mí se había roto, sí, pero no para destruirme, sino para dejar espacio a una nueva versión de mí misma, más firme, más libre y más consciente. Entendí que las mujeres como yo no se quiebran por los golpes de la vida, se moldean con ellos. Aprendí que a veces la fortaleza no está en soportar, sino en saber decir basta con voz serena. Y al mirar el amanecer de aquel día, con el corazón aún herido pero en paz, supe que el silencio ya no era una condena, sino una promesa. Nunca más volvería a quedarme donde mi presencia no fuera bienvenida. Con el paso de los días la vida fue tomando un ritmo distinto, como si el tiempo quisiera enseñarme que todo puede volver a moverse incluso después de haberse detenido por completo. Me despertaba sin el sonido de otras voces, sin pasos ajenos ni conversaciones a media luz. La casa estaba vacía, pero no era una soledad triste, era una calma nueva, una especie de silencio que respiraba conmigo. Al principio me costó acostumbrarme, porque durante años viví rodeada de ruidos que confundí con compañía, de responsabilidades que disfrazaban mi miedo a quedarme sola. Sin embargo, poco a poco entendí que estar conmigo misma no era abandono, era un regreso. Comencé a hacer pequeñas cosas que antes no me permitía. Salía a caminar temprano, sentía el sol en la piel, escuchaba los sonidos de la ciudad sin prisa. En cada paso se deshacía un poco del peso que había cargado durante tanto tiempo. Aprendí a disfrutar de lo simple, el aroma del pan recién hecho, el canto de los pájaros que se posaban en la ventana, el silencio de la tarde cuando el viento movía las cortinas. Era como si el mundo quisiera recordarme que todavía quedaba belleza en los lugares donde antes solo veía cansancio. Un día tomé la decisión de volver a coser, no por necesidad, sino por gusto. Encendí la máquina que había guardado durante meses y el sonido del hilo al correr me hizo sonreír. No cosía para otros, sino para mí. Hice un mantel nuevo, bordé flores parecidas a las que solía poner en la mesa antes de que todo cambiara, y cuando lo extendí sobre la mesa vacía, sentí que recuperaba algo que creía perdido, la sensación de pertenecer, no a una casa, sino a mí misma. De vez en cuando mi hijo me llamaba. Hablábamos con calma, sin reproches ni silencios incómodos. Decía que estaba mejor, que había vuelto al trabajo y que poco a poco lograba dormir sin pensar en lo ocurrido. Yo lo escuchaba con alivio, comprendiendo que cada quien tenía su propio modo de sanar. Nunca le pedí detalles sobre su exesposa, porque sabía que algunas heridas se curan más rápido cuando no se abren de nuevo. Nuestra relación se transformó en algo más sencillo, más real, sin expectativas imposibles ni palabras dichas por obligación. Una tarde me visitó con una caja entre las manos. Dentro había fotografías antiguas, de cuando él era niño, de los viajes que hicimos, de los días en que todavía creía que el amor bastaba para mantener todo en pie. Las miramos juntos y nos reímos de los peinados, de la ropa, de los recuerdos. Fue una conversación ligera, pero en cada risa se escondía una reconciliación silenciosa. Me abrazó antes de irse y me dijo que admiraba la forma en que había enfrentado todo. Ese gesto me confirmó que, aunque la vida nos había fracturado, el vínculo entre nosotros seguía intacto. Con el tiempo dejé de mirar hacia atrás. Comprendí que ninguna traición tiene el poder de definir a quien decide seguir caminando con la frente en alto. Aprendí que la dignidad no se mendiga y que la tranquilidad llega cuando una deja de esperar disculpas imposibles. Me prometí no volver a cargar con culpas ajenas ni con el miedo de ser demasiado para alguien. Me prometí hablar cuando algo doliera, irme cuando la paz se apagara y quedarme solo donde pudiera respirar sin pedir permiso. Las noches ya no eran pesadas. Encendía una vela, abría el balcón y me quedaba observando el cielo mientras el viento jugaba con mi cabello. A veces pensaba en todo lo vivido y en cómo,
A pesar del dolor, había sobrevivido a cada caída. No me convertí en una mujer nueva, sino en una versión más consciente de quien siempre fui. Entendí que no era mi deber sostener el mundo de nadie, que mi valor no dependía de la gratitud de otros, y que amar no significaba desaparecer para complacer. Una mañana, al mirar mi reflejo en el espejo, descubrí que ya no había tristeza en los ojos, solo una serenidad extraña que parecía decir, ya puedes descansar. No del cansancio físico, sino del peso emocional que arrastré por tantos años. Sonreí sin esfuerzo, como si el alma por fin encontrara su propio espacio. No necesitaba reconocimiento ni promesas, solo la certeza de que había sobrevivido y que seguiría adelante con la dignidad intacta. Esa fue la verdadera victoria. No el castigo ni la venganza, sino el renacimiento silencioso de una mujer que aprendió a vivir sin miedo. Entendí que la libertad no siempre llega con ruido, a veces entra despacio, con la suavidad del amanecer después de una larga noche. Y mientras el sol iluminaba la habitación, supe que lo peor había pasado, que lo vivido ya no dolía, y que por fin había encontrado el lugar donde todo comienza de nuevo, dentro de mí. Con el paso de los meses la rutina volvió a tomar forma, aunque ya nada se sentía igual. Había aprendido a moverme entre los silencios, a reconocer el valor de la calma y a entender que estar sola no era un castigo, sino una oportunidad para mirar mi vida con otros ojos. Comencé a llenar los días con pequeñas tareas, cosas sencillas que me hacían sentir viva, desde cuidar las plantas del jardín hasta cocinar solo para mí, sin pensar en los gustos ajenos. En ese ritmo sereno encontraba una paz que no conocía desde hacía años. Una tarde el sonido de un motor frente a la casa me sacó de mis pensamientos. No necesité mirar para saber quién era. Mi hijo bajó del auto con paso tranquilo, sin el peso que antes lo acompañaba, y con una expresión en el rostro que mezclaba melancolía y cariño. Traía en las manos una caja envuelta con papel claro. Saludó con una sonrisa que ya no era forzada, y al oír su voz, comprendí que algo en él también había sanado. Dijo que había venido sin avisar porque necesitaba verme, que no podía seguir su camino sin cerrar aquello que todavía dolía entre nosotros. Entramos a la cocina, el único lugar que seguía sintiéndose completamente nuestro. El aroma del café recién hecho llenaba el aire, y por un momento todo pareció igual que antes, como si el tiempo no hubiera pasado. Comenzó a hablar despacio, con un tono pausado, sin buscar excusas. Contó que en ese tiempo había aprendido a estar solo, a mirarse sin miedo y a aceptar los errores propios sin culpar a nadie más. Mencionó que estaba a punto de mudarse a otra ciudad, que había decidido empezar de nuevo lejos de los recuerdos, y que antes de irse necesitaba reconciliarse conmigo. Colocó la caja sobre la mesa y me pidió que la abriera. Dentro había una fotografía enmarcada. Era de los dos, en una feria, cuando él era niño. Su sonrisa era enorme, y yo lo abrazaba mientras el viento me despeinaba. Dijo que siempre había guardado esa foto, pero nunca la colgó porque a su esposa no le gustaba verla. Explicó que ahora quería que la tuviera yo, que era su manera de agradecerme todo lo que había hecho por él, incluso lo que nunca mencioné. Esa confesión me llenó los ojos de lágrimas, pero no quise llorar frente a él, solo tomé su mano y la apreté, como si ese gesto bastara para decirlo todo. Hablamos durante horas. Dijo que lamentaba haber permitido que me desplazaran en mi propia casa, que le dolía saber que yo había soportado tanto en silencio, y que le costaba entender cómo alguien puede dañar sin remordimiento a quien le dio tanto. Respondí que no debía culparse, que los errores forman parte del aprendizaje y que la vida tarde o temprano acomoda las piezas donde deben estar. No le hablé desde el dolor, sino desde la serenidad de quien ha comprendido que cada historia, incluso la más amarga, tiene su razón de ser. Le pedí que no se llevara consigo resentimientos. Le expliqué que perdonar no significa justificar lo ocurrido, sino liberarse del peso que impide avanzar. Le dije que los recuerdos dolorosos también pueden volverse maestros si aprendemos a mirarlos sin rencor. Escuchó con atención, y en su rostro se dibujó una calma distinta, esa que solo llega cuando uno acepta lo inevitable. Cuando el sol empezó a esconderse, me miró con ternura y dijo que admiraba mi fortaleza. Respondí que no se trataba de fuerza, sino de amor propio, de entender que a veces el único modo de seguir adelante es dejar que el pasado se apague sin pedir explicaciones. Me contó que había retomado su trabajo, que dormía mejor, que por fin podía respirar sin sentir culpa. En cada palabra suya notaba el cambio,
el mismo que la vida provoca cuando la verdad, por dura que sea, deja de doler. Antes de despedirse me abrazó con una calidez que hacía mucho no sentía. Dijo que no sabía si alguna vez podría perdonar del todo a su exesposa, pero que ya no deseaba su mal. Respondí que ese era el verdadero perdón, el que no busca reconciliarse, sino dejar de cargar lo que no nos pertenece. Le aseguré que no guardaba odio hacia nadie, porque entendí que quien traiciona vive su propio castigo, el de no poder mirarse al espejo sin sentirse vacío. Salimos al patio. El viento movía las hojas secas y el cielo tenía un tono dorado que parecía bendecir el momento. Me dijo que pronto volvería a visitarme, que quería seguir viniendo para tomar café y reírse de las cosas simples. Le sonreí con sinceridad y respondí que el hogar siempre estaría abierto para él, pero que también debía recordar algo importante. A veces el amor no consiste en quedarse, sino en aprender a irse en paz. Lo vi subir al auto, encender el motor y alejarse con esa seguridad que solo tiene quien ha cerrado un ciclo. En el reflejo del retrovisor supe que también se llevaba una parte de mí, no la que sufre, sino la que aprende. Al entrar de nuevo a la casa sentí el silencio envolviéndome con suavidad. Miré la fotografía sobre la mesa y comprendí que, después de todo, el amor que sobrevive al dolor es el único que merece quedarse. El tiempo pasó sin prisa, pero con la precisión de quien sabe que todo se acomoda cuando debe. Los meses siguientes transcurrieron entre días serenos y pequeñas rutinas que me recordaban que la paz no llega con grandes gestos, sino con constancia. La casa volvió a llenarse de luz, de aromas simples, de sonidos cotidianos que antes se mezclaban con tensiones invisibles. Cada rincón recobraba su lugar, como si al fin respirara después de mucho tiempo. No sentía la necesidad de mirar atrás, ni de imaginar cómo sería la vida de quienes un día me hicieron daño. Entendí que las historias no necesitan revancha. El destino, silencioso, se encarga de todo. Una mañana de abril, mientras tomaba café en el patio, un vecino se acercó para saludarme. Mencionó que había visto a Camila en el centro, que trabajaba en una tienda de ropa y que parecía más delgada, más apagada. Dijo que al verla pensó en mí, y en cómo a veces la vida da vueltas que nadie espera. Sonreí sin responder, porque no me sorprendía. Recordé la arrogancia con la que caminaba por esta misma calle, su voz siempre llena de seguridad, su manera de hablar como si el mundo entero estuviera a sus pies. No sentí placer al imaginarla sola, solo una especie de compasión tranquila, la que llega cuando comprendes que cada quien recoge los frutos de sus propias decisiones. El rumor sobre su nueva vida se extendió poco a poco. Algunos decían que su familia se había alejado, que perdió amistades, que las personas que antes la admiraban ya no la buscaban. No quise confirmar nada. Aprendí a no alimentar la curiosidad que nace del rencor, porque ese tipo de curiosidad solo vuelve a encadenarnos al pasado. Preferí enfocarme en lo mío, en mis plantas, en mis costuras, en los libros que antes no tenía tiempo de leer. Y mientras lo hacía, cada día se volvía un pequeño triunfo. Levantarme sin tristeza, dormir sin pensamientos pesados, sonreír sin motivo. Una tarde recibí una llamada inesperada. Era Camila. Su voz sonaba diferente, cansada, como si el orgullo se hubiera ido evaporando con los días. Me pidió perdón, no con el tono altivo de antes, sino con un hilo de voz que temblaba. Dijo que no buscaba mi compasión, solo necesitaba pedir perdón por haberme tratado con desprecio, por haber confundido mi silencio con debilidad. Escuché sin interrumpirla. En el fondo ya la había perdonado desde hacía mucho, no por ella, sino por mí. No necesitaba decirlo en voz alta. Le deseé bien, le pedí que cuidara su salud y que encontrara paz, la misma que a mí me había costado tanto conseguir. Colgó entre sollozos, y cuando el silencio volvió, sentí que algo se cerraba por completo. Desde entonces no volví a saber de ella. No me hizo falta. El tiempo me enseñó que las despedidas que no tienen ruido son las que realmente liberan. Con los años, el dolor se transformó en aprendizaje y el resentimiento en distancia emocional. Entendí que la justicia de la vida no siempre llega de forma visible. A veces aparece en la tranquilidad de una conciencia limpia, en el sosiego de una noche sin culpas, en la serenidad de mirar el pasado sin que duela. Cada persona acaba enfrentándose a su propia verdad, y eso basta. No se necesita venganza cuando el alma está en paz. No hay castigo más grande para quien hiere que el vacío que deja después.
Y no existe recompensa más grande para quien soporta con dignidad que la calma de saberse en su lugar, sin haber lastimado a nadie para llegar ahí. Con el paso de los días volví a disfrutar de lo cotidiano. Horneaba pan los domingos, escuchaba la radio mientras cosía, saludaba a los vecinos con una sonrisa. Nada extraordinario, pero en esa sencillez estaba la verdadera felicidad. Había aprendido que el perdón no se mendiga ni se promete, se practica en silencio, cuando se decide no devolver el daño, cuando se deja que la vida haga su trabajo sin intervenir. A veces, en las tardes tranquilas, pensaba en todo lo que había ocurrido. Ya no sentía rabia ni nostalgia, solo gratitud. Porque gracias a ese dolor supe quién era, aprendí a poner límites, y descubrí que la dignidad no se pierde aunque intenten arrebatártela. Agradecí incluso las lágrimas, porque me enseñaron el valor de sonreír sin fingir. Al final comprendí que no hay que ver caer a nadie para sentir justicia. Basta con seguir caminando sin mirar atrás, con el alma en paz y el corazón libre. El destino se encarga del resto, sin testigos, sin aplausos, sin ruido. Y en esa quietud perfecta, la vida cobra lo que debe, con la precisión exacta del tiempo que nunca se equivoca.